Una de las personas galardonadas fue la secretaria de Desarrollo Social, Wendy Briceño Zuluaga, quien nos acompaña por acá en cabina esta mañana. Buenos días, secretaria. ¿Cómo Hola está? Niria, pues muy contenta de estar contigo y con todo el auditorio de Radio Sonora. Gracias por la invitación. No, felicidades. ¿Y qué se siente recibir esta presea, ser una de las galardonadas? Pues mira, siente emoción, es un honor recibirla, sobre todo porque viene del Congreso de Sonora, es decir, de la soberanía del Honorable Congreso de Sonora, y eso te habla de una decisión plural, ¿no? Y de un poder que es distinto, vamos a decir, en el que yo participo actualmente, que es en el Ejecutivo, del Poder Legislativo de nuestro Estado, que representa pues el sentir de la gente, ¿no? Eso es parte de lo que representa el Poder Legislativo. Por eso para mí es un honor recibirla, y platicábamos tú y yo previamente. Yo también creo que es eso, que es una responsabilidad recibirla, porque tiene que ver con un ejercicio que te llama a la congruencia en la política, para que tenga sentido recibir una presea de este tipo, y que a la gente también le haga sentido que te puedan considerar para una presea de este tipo. Ujú. Y luego cuando hablamos de la política, que es tan compleja, que es tan difícil, ¿qué ha sido lo más complicado de estar en política? Bueno, creo que te hablaría desde la perspectiva, en mi caso es, bueno, yo como mujer en política, además me asumo feminista, yo lo he dicho pues muchas veces. Empecé a participar, antes de participar en política formal, yo empecé a participar en la causa de las mujeres cuando estaba en la universidad, hace más de 20 años. Desde entonces, digamos que te vas formando como una conciencia, y entiendes que si estás en algún espacio, en el que sea, en este caso en el espacio público, en partido político, participando con una responsabilidad legislativa o en el Poder Ejecutivo, pues tiene que haber esa congruencia. Entonces, no es que tenga que ser difícil ser congruente, fíjate que no debería serlo, pero a veces, por ejemplo, hay discusiones que han sido difíciles, discusiones que me tocaron difíciles siendo presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Hay perspectivas distintas en la comisión, partidos distintos representados, y cuando, por ejemplo, tú presides, si bien participas en una fuerza política, también tienes que ayudar a hacer equilibrios, también tienes que ayudar a dialogar. Eso a veces puede ser complejo, pero también es muy interesante. Hablando del Poder Legislativo, a mí me parece que es de lo más interesante. Esta diversidad de voces que tienes que de alguna manera lograr que haya posibilidades de acuerdos, pero que esos acuerdos no sean como lo que se ha estilado en el pasado, ¿no? Ujú. Porque decían los acuerdos en lo oscurito, las concertaciones, no, sino acuerdos realmente en el marco del ejercicio democrático, ¿no? A Ujú. favor de la gente. Y creo que ahora las circunstancias son mucho más favorables para las mujeres en términos también de paridad y que ahora también pues se habla de violencia política. Usted misma, secretaria, pues ha sido el ejemplo, ha alzado la voz, ha interpuesto denuncias también en torno a estos Sí, temas, ¿no? sí, y si lo vemos también Sí, en ese punto, también esas han sido decisiones difíciles, Niria. No te diría sí. que han sido las más sencillas. Incluso, si bien, y creo que eso es parte del trabajo de muchos años de muchas mujeres, la llegada de más mujeres no se da de forma espontánea, sino que se ha ido trabajando, tejiendo un camino para la paridad, para reformas muy importantes, que es un poco lo que también se reconocía con esta presea que a mí me otorgaron, y que tiene que ver con el trabajo también de muchas mujeres. Eh, yo te diría, sí, vamos avanzando, sin embargo, sí también hay diversos retos que las mujeres seguimos teniendo en política. Y sí, el ejercicio de poder ha estado o se ha configurado, su concepción ha sido muy masculina, también hay que decirlo. Tenemos que eh, llegar a nuevos puntos y a nuevas mentalidades, y también traer sobre la mesa de las discusiones que la política se puede hacer desde muchas maneras. Cuando digo masculino, no digo que sea es decir, no le quiero añadir características negativas, sino desde una perspectiva de hacer las cosas, que incluso hay mujeres que han llegado y dicen, bueno, esta es la manera de hacer las cosas, me tengo que acomodar. Y no, la llegada de más mujeres tiene que representar que tenemos que dialogar de distintas formas, que podemos llegar a la política libres de violencias de género, no que hay un doble rasero de que, a ver, eres mujer, llegaste, ¿por qué llegaste? ¿Cuáles son? Es decir, que siempre quieran buscar otras razones, no los méritos
y tus derechos verdaderos, sino como que hay otros correlatos de violencia. Todo eso lo tenemos que quitar. Y me parece que también abonamos en un nuevo ejercicio político a que sea un ejercicio más transparente. Yo decía Ujú. cuando recibí, incluso la presé ahí en el Congreso local, que también ser mujer en política y ser feminista en política implica cuestionar, por ejemplo, el modelo económico, implica cuestionar esas formas de poder que causan daño, que todos los días duelen, que duelen, no solo han dolido en México, que duelen a nivel internacional, que cuestan vidas de Ujú. mujeres y de personas inocentes en lo general, en fin. Todo eso me parece que es el cuestionamiento que tenemos que hacer en política y me parece que las mujeres colocamos muchos de estos temas sobre la mesa y me parece que eso es muy positivo. En todos estos años de trayectoria, ya más de 20 años, nos decía ahorita, ¿cuál es el espacio o el momento en el que Wendy Briceño ha considerado que más ha hecho aportes a otras mujeres? Bueno, yo creo que el Poder Legislativo en la Comisión de Igualdad de Género sí me permitió como empujar una agenda muy dirigida a los derechos de las mujeres, es decir, sumar con otras mujeres también del Senado y de sociedad civil a favor de esta agenda. Es decir, es muy interesante porque esta agenda o esta causa de las mujeres tiene vida e impulso propio. No es que la invente tu servidora ni otras legisladoras en particular. Tiene un impulso propio. Mal haríamos en no escuchar y en no empujar desde esa perspectiva, porque además eso es lo que también nos ha llevado a muchas a ese ejercicio de poder. No solo los partidos, sino el movimiento de mujeres es lo que ha abierto más espacios a más mujeres, incluso a las que creen que no le deben nada al feminismo, lo digo con esa claridad, incluso a las que creen que no le deben nada. Entonces, me parece que ahí pudimos concretar cosas muy importantes, pero no quitaría tampoco el trabajo que hacemos acá en desarrollo social, porque podemos también trabajar con políticas públicas, con programas y tener una mirada interseccional. ¿Y eso qué te permite? Te permite entender que a la hora de hacer un programa también tienes que ubicar y reconocer esas diferencias que entre mujeres y hombres existen y que se han traducido en desigualdades. Es decir, Ujú. para una mujer indígena, una mujer con alguna discapacidad, una mujer lesbiana, puede ser doble una mujer en pobreza y que pueda reunir estas otras identidades que estamos platicando, es el doble o triple de difícil acceder a ciertos espacios o ciertos programas o ciertos recursos para tener oportunidades. Entonces, tener esta mirada interseccional te permite construir programas que puedan llegar más profundo, me parece a mí, y que puedan servir mejor. Entonces, eso también me parece que desde donde estamos, Ujú. siempre, Niria, podemos servir mucho si tenemos la claridad, me parece, también de los objetivos que buscamos. ¿A quién admira? ¿Qué mujeres admira Wendy Briceño? Porque recibe Wendy usted el premio junto con otras mujeres, ¿no? Y supongo que de entre esas mujeres las conoce, no sé si con algunos casos son sus amigas o admira sus trayectorias, pero también a qué otras mujeres podría admirar. Bueno, admiro, comentaba ahí, una de las primeras maestras de lecturas que yo tuve, o sea, fue la propia Marcela Lagarde, que ahí incluso yo Sí. escuché por lo menos 3 discursos, incluido el mío, la citaron. También el de la presidenta de la comisión, en el caso de Roselena, también creo que hizo una cita sobre Marcela Lagarde. Eso te habla que es una mujer que ha influido mucho en el pensamiento de muchas mujeres en política, ¿no? Ujú. La doctora Marcela Lagarde, que además impulsó lo que hoy es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su momento, ¿no? Y admiro también a mujeres, pues en lo local, como tú bien dices, pues buenas amigas, por ejemplo, Patricia Alonso, me parece una mujer con una conciencia de izquierda muy clara por la causa de las mujeres, a Guadalupe Hernández, que ese día recibió también la presea, y otras mujeres más. Yo comentaba que sí he tenido referentes en buenas amigas desde la universidad, Ismene Figueroa, amigas mías de generación y demás, y otras mujeres que he ido conociendo. Entonces, sí, referentes en lo nacional. Ya si nos vamos a otros planos también, pues, no sé, a Silvia Federici, que son escritoras que van y tocan y dicen, a ver, eh, hay que irnos a cuestionar a Rita Laura Segato, hay que irnos a cuestionar las estructuras más profundas del poder, hay que irnos a cuestionar. Y ahí también te das cuenta, Niria, que ese poder, incluso ese poder que está vinculado a la forma, vamos a decir, a explotaciones económicas y demás, no solo oprimen a las mujeres, sí oprimen a las mujeres, pero también a los hombres. Ujú. Entonces te das cuenta que lo que cuestionamos de fondo
es que los cambios en las estructuras de ese poder son buenos, no, pero no solamente son buenos para las mujeres, que ya de por sí me parece que estaría Es un avance más que también, sí. justificado, son buenos para toda la sociedad, porque Ujú. también son formas que han oprimido a los propios hombres. Entonces me parece que son diálogos y son reflexiones que debemos de tener. Hay muchas mujeres que hacen esos aportes. Cuando te vas a eso también entiendes por qué de pronto hay prácticas que con los años se han justificado. O sea, es decir, las entiendes en el sentido de decir tenemos que cambiarlas. Prácticas de explotación, prácticas de extractivismo, prácticas de violencias. Y bueno, solo te diría, creo que parte de estar en política, de ser mujer en política y de ser feminista, pues para mí es estarme cuestionando eso todos los días. ¿Cómo podemos hacer mejor las cosas? Y ya aterrizándolo, ¿cómo lo podemos hacer mejor en lo local? No Okay. solo en la abstracción. ¿Qué decir también del trabajo de las mujeres en el gabinete estatal? Desde que arranca el sexenio, pues has permanecido en Sí. la Secretaría de Desarrollo Social, pero también tenemos a Fátima Rodríguez, por ejemplo, por ahí en Zagarpa, Celida López en la jefatura de la oficina del Ejecutivo, en Economía, a Margarita Vélez. Es decir, en general, ¿cómo ves y cómo percibes el trabajo de las mujeres en el gabinete estatal? Pues primero hay que decir que no había habido otro gabinete con tantas mujeres, con tantas mujeres en estos puestos de decisión tan importantes, ¿no? Eh, y eso es de celebrarse, hay que reconocerse y creo que todas las compañeras hacen un trabajo muy importante y todas tienen trayectorias muy, muy interesantes. Por ejemplo, tú mencionabas a la maestra Fátima Rodríguez, efectivamente, además en un ámbito como que tiene que ver con la agricultura, la ganadería, Tan todo lo predominantemente masculino, ¿no? exacto, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues de celebrarse y de reconocerse porque además es una conocedora, pues, o sea, del decir, tema, claro. exacto, pues, ¿no? Es una mujer con esa experiencia. Y muchas mujeres más, las apuestas también por las personas jóvenes que ha señalado el gobernador del estado. Entonces, me parece muy positivo. También hay más mujeres en el Congreso local, hay que decirlo. Me parece muy positivo y me parece que eso también va dando pauta para que más mujeres puedan decir, ah, pues mira, yo puedo, yo quiero estar en el legislativo, yo quiero estar en el ejecutivo, yo quiero participar en gobierno, yo quiero hacer servicio público. Es decir, creo que eso es muy importante porque va dando la pauta de que más mujeres realmente vean y se animen. O sea, hay obstáculos, hay dificultades, sí, pero esas nunca deben de desanimarnos. Por eso cuando a mí me preguntan, yo les digo, sí, sí puede ser difícil o puede haber obstáculos, pero definitivamente la verdad es que los satisfactores, si es lo que te gusta, si es lo que te apasiona, Ujú. sí, son mucho más grandes y puedes ayudar además a mucha gente. Entonces, me parece que eso vale mucho la pena. Así es. Pues muchísimas gracias por Gracias, Miriam. habernos acompañado. ¿Algo más que quisiera agregar, bueno? Solo aprovechar y felicitarles por sus 41 años Todavía también. seguimos de 13 de fiesta. octubre, porque todavía estamos en el mes. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias, Gracias. Wendy Briceño, secretaria de Desarrollo Social, quien acaba de recibir también la presea al poderío de las mujeres sonorenses. Vamos a mensajes, 8:28, volvamos.